Quiero invitarlos a viajar en el tiempo, específicamente a fines de la década de los 80 y principios de los 90, donde jóvenes oficiales y carabineros con la sólida y férrea visión de dar vida al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile comienzan a hacer ruido, a romper paradigmas, no solo institucionales, ya que existió una gran resistencia a tal decisión. Como somos estrictamente vocacionales, hay un compromiso personal y familiar notable que lo marca a uno. En el año 79-80 estuve junto a otros dos compañeros, estuve becado en la Guardia Civil Española. Antes de finalizar la comisión con mis compañeros, acordamos traer a Chile, elaborar un trabajo del tipo tesis, a lo mejor, ¿no es cierto?, un trabajo vinculado a lo que más habíamos aprendido. Y entonces se nos ocurrió elaborar un proyecto de laboratorio de criminalística para carabineros. Y entonces llegamos a Chile con este documento, el que le entregamos a mi general Stange, siendo él director de instrucción en esa época, hoy la Dirección de Educación. 1989 fui citado al despacho de mi general Stange, quien ya era en esa época general director, y me señaló, me dice, mire Havlicek, yo lo cité porque la verdad que quiero hacerle una propuesta, me dijo, quiero hacer una propuesta, pero antes de eso hagamos un poco de historia. Y se dirigió a su escritorio, abrió uno de los cajones y sacó este texto que ya tenía aproximadamente ya 10 años de antigüedad, y era el texto que habíamos elaborado nosotros del Laboratorio de Criminalística, y me dice, Havlicek, llegó el momento. Yo trabajaba con el general director de la época, don Rodolfo Stange. Él sabía que yo había estudiado en España investigación científica de delito, y un día íbamos en el ascensor y me dice, vamos a crear el laboratorio de criminalística y quiero que te vayas para allá. Entonces yo lo quedé mirando, seguramente con cara de pena, y me dice, me encantaría que no tuvieras que irte, me dijo, pero no tenemos mucha gente a quien echar mano. 5 fuimos en la primera dotación del laboratorio. Jefe fue designado el capitán que ascendió a mayor después, Mario Carrasco Pacheco. Él había estudiado en la Universidad de la Policía Federal en Argentina, 2 años, había estudiado para perito. Yo partí el año 1980 proyectando y presentando muchos proyectos que nunca se consolidaron. Y finalmente donde se inicia esta gestión es el Departamento de Policía Forestal. Habíamos presentado proyectos de laboratorio en forestal, estamos hablando del año 85, 84. Me voy a la academia, postulé a la academia y dije yo, no hay más que hacer, porque lo único que se esperaba era una resolución del alto mando, porque estaban los proyectos presentados. Hasta ese momento no existía esa resolución. Regreso de la academia. En la loza del aeropuerto, el ayudante del director de la academia me dice, Carrasco, me dijo, te vas a formar el laboratorio de criminalística a la escuela de carabineros. No, ubícate en una dependencia, me dijeron. Literalmente con martillo y cincel. Allá hay una sastrería, le dije yo, que está desocupada, anda a ver allá. Vetustos muros, dicen, de la escuela de carabineros, grupo aspirantes a oficiales de la escuela antigua. Ya está en construcción la escuela nueva. Ahí empecé solo, bueno, dije yo necesito gente. Pedí a estos 2 señores oficiales que se dicen expertos en la materia, son personas pro, muy responsables e inteligentes también. El suboficial Guerra, Sandoval. Nosotros en el año 87 se hizo una propuesta y una invitación del Ejército de Brasil para que fuéramos a estudiar la parte de identificación humana. Y salimos esa vez 3 seleccionados. Y nos titulamos como identificadores dactiloscópicos.
fuimos dos de los que habíamos ido a Brasil, que era sargento Francisco Guerra. Los dos fuimos destinados al grupo aspirantes oficiales de acá de la Escuela de Carabineros. En ese entonces a mí me tocó tomar a cargo el laboratorio de criminalística del grupo aspirantes oficiales, donde se les hacía docencia a los aspirantes de tercer año. Dentro de ellos había medicina legal, fotografía, química, huella y parte de planimetría. Yo cuando entro al hogar entro en un terreno absolutamente desconocido, pero apasionantemente aceptado por mí. ¿Por qué? Porque era una cosa tan nueva, tan distinta. Tú leías el artículo 7 de la Orgánica de Carabineros, dice direcciones generales, departamentos, prefectura, subprefectura, comisaría, subcomisaría, tenencia, retenes avanzada, laboratorio en ninguna parte. Y para crear el laboratorio de Miguel Stange tuvo que pedir la modificación de la ley orgánica. Y el artículo 7 tiene lo mismo ahora, pero dice al final, y laboratorios para la investigación criminalística. Entonces fue apasionante, ¿sabes tú lo que es? Llegar acá, trabajar directamente con el general director. Nosotros dependimos un año del general director. Y cuando pasó un año, el general director nos pasó a depender directamente del director de orden y seguridad. Y gracias a la contribución de ellos pudimos salir adelante con los primeros requerimientos. Más que nada formar, darle estructura y carácter técnico y científico. Lo que significó ahí ya acomodar todas esas dependencias muy antiguas. Y no teníamos nada, no habían escritorio, no habían sillas. Nosotros muchas veces contábamos que sacamos unos mesones que habían en el laboratorio de docencia y las trajimos hacia las dependencias de nosotros y nos sentamos en cajones de fruta, y eso fue verdad. Yo partí teniendo a cargo la evidencia y no había ni una dependencia porque nos tenían en un lugar súper malo en la escuela antigua. Mi escritorio, me conseguí una mesa de que habían dado de baja en el casino igual que esa. Y ahí arriba estaban todas las evidencias, pistolas, escopetas hechizas. Pero la ventaja que permitió también concretar el laboratorio es que el Departamento de Policía Forestal disponía de maletines Sirche que tenían para tratamiento de evidencia, para hacer identificación de cadáveres, por ejemplo, extracto de dedales que se llama. Y trajimos lo que era instrumental que estaba en la policía forestal y los instalamos en estos mismos mesones. Nosotros, para tomar una microfotografía, teníamos que esperar de repente 16, 17 segundos que se activara el obturador de la cámara del microscopio. Y era como jugar al 1, 2, 3 momia, porque tú decías, voy a tomar una fotografía, y nadie se movía, porque el piso eran tablones de 8 o 9 metros, que tú te parabas aquí y se movía la punta ya 8 metros más allá. Entonces, para poder tomar una buena microfotografía había que estar todos quietos. En esos tiempos, ni microscopio, puras lupas. Que son unas lupas cuenta hilo, y la identificación era en base a las tomas de impresión, que muchos le dicen huella, las tomas de impresión de la parte dactilar, y hacíamos las comparaciones al ojo humano. Mi capitán tenía un contacto en la Universidad de Chile, esa que está por ahí cerca de La Pintana, un predio que tiene la Chile y una escuela que tenían hace tiempo. Y ahí íbamos, ahí sé, porque ellos tenían microscopio. Y posteriormente concurríamos al Servicio de Registro Civil a obtener la ficha y hacíamos la comparación. A veces íbamos a los tribunales, como ya después teníamos tanta experticia, clasificábamos y subdividíamos las fichas y en forma telefónica con el registro civil identificábamos a las personas. Así que era todo como muy pobre, sí, y todo era con cincel y martillo. Y los archivos que íbamos haciendo, todo era a mano. Las fotografías que las veía el Francisco Guerra. Se empezó con cámaras particulares, no teníamos cámaras fotográficas hasta que pudimos lograr, me acuerdo, una cámara
que especialmente se compró el suboficial mayor Francisco Guerra, en ese tiempo se la compró él para poder hacer los peritajes de mejor manera y cosas así, ¿me entiendes? Entonces es mucha iniciativa. En mi caso, que era fotografía forense, era enseñarle a fijar un sitio del suceso, a que supiera establecer lo que se llama temporalidad y espacialidad del sitio del suceso. Espacialidad del espacio y temporalidad del tiempo en que ocurren los hechos. Y esas son las bases de la investigación. De hecho, la fotografía forense, la planimetría forense y la descripción criminalística están en lo que se llaman técnicas básicas de la criminalística. Los peritajes, íbamos a los sitios de suceso, desarrollamos en el laboratorio, posteriormente tipeamos, pegamos la fotografía y después había que ir a entregarlo a los tribunales. Íbamos haciendo archivos fotográficos porque nosotros empezamos desde un comienzo a trabajar el relacionar, por ejemplo, un arma en varios casos. Y eso era todo gracias a la memoria, no había ningún apoyo computacional, ningún software. Claro, como ahora que son... Claro, las búsquedas se hacen por sistemas, ¿no es cierto? Y lo hace la máquina. Nosotros lo hacíamos a ojo. El peritaje se hacía, yo creo, de la misma forma que se hace hoy día, pero con una tecnología mucho más antigua. Hacíamos el trabajo en el microscopio, hacíamos las microfotografías y después lo redactábamos a mano, se lo pasábamos a Francisco Guerra y él en una máquina Olimpia hacía el peritaje escrito. Alguna vez escuché por ahí que disparaban en la piscina. Sí, los fusiles en la piscina y las armas más chicas en un tambor de 200 litros. Y después ahí convencíamos a Guillermo Havlicek, que como él había hecho el curso del GOP y sabía bucear, que él bajara a la piscina a buscar los proyectiles. En un principio lo hacíamos todo porque no éramos más. Yo me desarrollé en fotografía, química, parte balística, propiedad intelectual, planimetría e identificación. Lo primero que propuse hacer, tratándose de peritajes que emitiera el laboratorio de criminalística, se hiciera un informe pericial integral. ¿Qué significa? Porque en otra institución no ocurre lo mismo. Un tribunal, cuando requiere la asistencia criminalística pericial, recurre a un perito, dactilóscopo, documental, balístico forense, médico forense, y se dan por puertas separadas. A la vuelta de ese requerimiento, en respuesta a la hipótesis planteada por un tribunal, aparecen informes por separado. Nosotros implantamos un único informe que contuviese tanto la pericia documental, química, médico forense, etcétera, y que es sumamente importante si el juez el que tiene que aplicar la valoración de la prueba, cuando recibe por separado, es un desorden que dificulta, claro. Entonces fue muy complicado todo esto, esto significó mucha iniciativa de nuestra parte, mucha creatividad, nos significó también empezar a buscar el equipo humano que empezó a llegar después en apoyo, ¿no es cierto?, a formar parte. Partimos con 3 médicos forenses de excelencia, de reconocimiento nacional, en el ámbito de la medicina, criminalística o forense, con una químico forense. Así que eso era el 60% de la actividad netamente pericial. Fue un trabajo infinito acá. Primero porque tuvimos que crear una especialidad y crear nosotros mismos los currículum para los postulantes a perito, los cursos que había que hacerle al personal, a los oficiales de la Escuela de Carabineros, a los oficiales de la Escuela de Suboficiales, y dar instrucciones también a la gente civil que recién entraba a Carabineros. Todos teníamos un beeper, entonces que sonaba 24/7. Funcionamos con un beeper. Y el beeper sonaba 24/7 porque estábamos en la casa, allá seguíamos llegando a la casa, los mandaban a buscar. Íbamos a un sitio de suceso, de ahí partíamos a otro. Y tú tenías que ir a llamar a la central telefónica de la Escuela de Carabineros para preguntar de qué se trataba y decir si vamos o no vamos. Pero eso podía ocurrir 3 veces en una misma noche. Y tenías que vestirte, subirte al auto. Yo tenía que ir como unas 8 cuadras a donde estaba el teléfono público más cercano a mi casa.
andábamos trasnochados permanentemente, ¿no? Nos llamaban de las prefecturas, pero a la hora que fuera y nos levantábamos, teníamos un mini equipo que éramos uno o dos que nos levantábamos y en el único vehículo que tenía el laboratorio, un jeep, y nos íbamos al sitio de suceso hasta la hora que fuera. Si era así, si era verdad. Yo incluso estuve a punto de separarme en ese tiempo. Porque mi señora llegó un momento que tampoco ya me creía, pero ¿cómo? Te vinieron a buscar a las 2 de la mañana, iba una patrulla a buscarme, salíamos todos. Pues llegaba después a las 10 de la mañana a cambiarme ropa, a darme una ducha y otra vez al trabajo. Y si antes no era así, entonces iba al servicio de noche y estaba ahí franco al día siguiente. Acá en el Laucar no existía al inicio de eso. Ahora sí, pues ahora hay un equipo que está de servicio en este momento y va a entregar a las 20 horas y se va a su casa. Y no había ninguna posibilidad que tú le dijeras al director, al general director o al director de una seguridad del cual pasamos a depender después de un año, le dijeras que no. ¿Quién le iba a decir que no? No, mi general, no vaya a atender ese proceso. ¿A dónde? Yo estando en la academia, todavía no se creaba el laboratorio, la UCAR propiamente tal. Yo estaba en clases y él me mandaba a buscar el director de la academia. Chico, me decía, mi general Stange dispone que te constituya en tal lugar, sitio suceso, donde resultó lesionado un carabinero, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Hay alguien que me llegue al Cerro San Cristóbal para ir a buscar un vehículo? Oye, no tengo nada. Yo partía con mi autito, tomaba otro autito y llegaba a las 10 de la noche a mi casa. Nosotros lo que copiamos fue el laboratorio de la Guardia Civil de España. Y de hecho nosotros mantuvimos contacto permanente con los profesores que habíamos tenido, los comandantes Zambrano, Álvarez, Pardos, que eran tipos que eran reconocidos en Europa y que eran nuestros salvavidas cuando de repente nos llegaba un caso que superaba nuestra expertise. Y siempre estábamos pidiéndole a ellos ayuda. Y claro, y eso nos fue dando una imagen distinta, mucho más científica, nos fue dando seriedad y generando esta confianza finalmente en la institución que se transforma después en una necesidad. Fue creciendo muy rápido y fue logrando reconocimiento fuera del país. O sea, hubo muy pronto alumnos extranjeros involucrados en los procesos de formación. Y yo me acuerdo de que salgo del laboratorio y vuelvo a mi destinación anterior, que era la dirección general, a trabajar con el general director, don Fernando Cordero. Y me toca ir con él a Italia. Y una de las cosas que le muestran en Italia a él es el laboratorio de criminalística de los Carabinieri. Y nos llevan a una parte donde nos estaban mostrando tecnología muy antigua. Y de repente mi general se da vuelta y me dice, ¿y nosotros cómo estamos en relación con esto? Me dice, no, mi general, le dije, nosotros estamos mucho más avanzados que lo que nos están mostrando. Y ahí uno de los italianos pregunta, ¿qué pasa? No, le digo yo que esto en realidad nosotros lo usamos para la docencia, ¿no? En el laboratorio tenemos otro tipo de tecnología. Ah, perdón, dice, nos paran y nos llevan a otra ala del laboratorio donde están los microscopios electrónicos y otro tipo, ya tenían en esos años ADN. Entonces, tú te das cuenta de que primero te miran vulgarmente con pluma y después te empiezan a cotizar de otra manera. Y lo mismo pasaba en España, que ellos estaban al tanto de todo lo que nosotros íbamos creciendo, porque con ellos la comunicación era permanente. Entonces nos fuimos ganando ese respeto. Nos pasó lo mismo con el FBI, que nos mandan dos instructores del FBI a hacernos una capacitación, y también el primer día le dijimos al instructor que en realidad lo que él nos estaba pasando no nos interesaba, que era demasiado básico, y pidieron 2 días para poder preparar el nivel que ¿Eso era nosotros, cuando ustedes estaban en el laboratorio? Sí. En esto del tratamiento del testigo mudo, la prueba indiciaria, por supuesto que requiere de conocimientos especiales, entre otras condiciones naturales de la persona. Esto es lo mismo que los exámenes médicos, como la resonancia nuclear magnética. La tecnología es necesaria, sin lugar a dudas, pero lo que predomina con la tecnología es la interpretación. Si un médico no sabe interpretar una resonancia nuclear magnética, se pierde el objetivo y la ciencia médica.
Esto es lo mismo en la criminalística, tienes todo al alcance, pero si no tienes la capacidad de interpretarla y aplicar una metodología que además está reglamentado jurídicamente, en la metodología las ciencias también dicen lo propio. Y ahí está el aporte que hace cada profesional. Bueno, lo más común eran los sitios de sucesos donde había necesidad de hacer un peritaje balístico y bueno, y examinar los cuerpos de personas lesionadas o cadáveres que hubieran esos sitios de sucesos muy compuestos, ¿no? Con muchas variables. Si tú no tienes sitio de suceso es muy difícil partir con una investigación, porque el sitio de suceso es el que, a donde están las cosas que tú puedes interrogar, porque si tú interrogas personas, las personas todas podemos mentir por intereses políticos, económicos, sociales, religiosos, o porque te tienes que defender. Y muchos se defienden, ¿qué? Mintiendo, negando los hechos. Pero ese vaso que está ahí en el living, donde el dueño de casa compartió con una prostituta y la prostituta después lo mató. Bueno, hay un vaso a medio tomar de una piscola, por ejemplo. Ese vaso tú lo puedes interrogar y el vaso no te va a mentir. El problema es cuál es el idioma del vaso. Y ahí partimos, vamos a química, es Rush, esa mancha es esto, es lo otro, y así vas estableciendo, y esa es la forma. Pero ¿de dónde nace todo? Del sitio de suceso. Es fundamental el sitio de suceso. Y yo trabajé como docente exclusivamente en eso. Requiere conocimientos muy especiales, científicos, porque además de hacer la tarea, después hay que llegarla a demostrar para que el tribunal, el juez, aplique las reglas de la sala crítica y las máximas experiencias que dice relación con la validación que hace ese perito a través de su informe pericial. A ver, carabineros muertos en atentado, donde de repente nos encontramos con carabineros que habían sido subalternos nuestros o jefes nuestros, y que te da una pena enorme tener que periciar ese cuerpo. Yo me acuerdo, no sé, de mi coronel Fontaine, de un suboficial que había trabajado en la segunda comisaría Santiago Central, que era donde yo me inicié como subteniente y que trabajaba en la comisión civil y lo acribillaron unos delincuentes. Y esos casos tenías que ver, o casos de niños pequeñitos, de repente que te tocaban investigarlo y que era terrible, sobre todo porque uno tenía hijos de la misma edad. De los casos más terribles eran los líneas férreas. Y los niños. Los niños, sí, eso le afecta. Eso pega muy fuerte. Claro. Choca. ¿Por qué? Porque uno en ese entonces teníamos niños chicos. Siempre el delincuente va a haber cometido un error que te permita a ti acreditar la existencia del delito y poder relacionar al delincuente con ese delito. Y siempre va a haber un error. Es muy raro que no lo deje, que alguna huella, algún indicio que no te lo dejen. Ahora, obviamente que eso va a depender del trabajo que se haga. Evidentemente que siempre van a quedar casos sin resolver, pero la idea es que siempre uno logre establecer una hipótesis y la pueda demostrar. Todo deja su huella. Y eso es refutable. Aquí nosotros estamos conversando y estamos dejando huella. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que hay en el aire se transmite. Es el principio del local. Usted lleva y trae. Pero lo que sí hay que saber interpretarlo. Mucho antes de la estructuración definitiva del laboratorio de criminalística como tal, la BOCAR, yo ya hacía peritaje después del año 80. Hice un peritaje balístico de la muerte del sacerdote Andrés Yalán Purcell. Hice el peritaje también del caso Quemado, que tuvo una connotación pública por años, hasta hace poquito, que se llegó a la sentencia definitiva. Y hicimos cosas que eran novedosas para la época. No sé, en lo personal me acuerdo de un peritaje de falsificación de billetes de $100 en Chile, que era la primera vez que se hacía un peritaje sobre una cantidad importante de dólares, y que lo hicimos nosotros siguiendo las reglas del FBI. Entonces fue un peritaje completísimo,
y que le permitió al tribunal tomar una resolución que fue histórica en su época. Entonces todo eso iba trayendo como prestigio. Ahora, ¿quién nos jugaba en contra? Que nosotros estábamos solamente en Santiago y de repente nos pedían ir a provincia y eso sacaba, uno o dos que saliera te quitaba un porcentaje importante de la dotación. Me tocó realizar muchos peritajes del país de aquí importantes, a veces trabajando con dedicación exclusiva una semana entera en un peritaje, cuando aquí lo normal era realizar entre 20 y 40 peritajes diarios. Pero a veces estos casos el caso del senador Guzmán, por ejemplo, cuando lo mataron, son hechos de mucha importancia, mucho revuelo, hay mucho revuelo político, mucha intervención incluso, hay que tener mucho cuidado con eso. La fuga de los reos de la cárcel. Ahí me tocó conjuntamente era sargento yo y Río, que andábamos los dos, y nos tocó hacer el peritaje de identificación y obtener el rastro del helicóptero. Y pudimos establecer 2 de los fugados. También se recuperó la base del que llevaba la angarilla en donde se sometieron, que eran unos vidrios. La OCAN no atendía todos los procedimientos, nosotros atendíamos solo procedimientos donde Carabinero era sujeto activo o pasivo del delito. Ya sea que nos atacaron un carabinero, lo mataron, lo dejaron herido, ya sea que se ahorcó un detenido en un cuartel, pero todo tenía que ver con Carabineros. El primer procedimiento fue de un oficial que nos atacaron, un grupo de esos en la calle, tenían cortada una avenida, venía un teniente de Carabineros motorista, lo botaron con la moto y todo, y él sacó su pistola y al gallo más agresivo le disparó. Lo metieron preso de inmediato, de que llegaba la vicaría de la solidaridad y la cuestión. En ese tiempo no sonaba la palabra de derechos humanos y resulta que le metió la bala aquí en la espalda. Entonces el fiscal estaba frito, pues, si le disparaste por la espalda y no se puede. O sea, puedes disparar, pero te tenés que hacer cargo de tu irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre se actúa en defensa propia. O sea, el tipo me iba a disparar a mí y yo disparo antes, como policía. Se hizo una demostración de que cuando va a agredir al teniente, el teniente saca la pistola, el tipo ve la pistola y hace esto. Entonces la bala le entró aquí. No era que no estuviera atacándolo. ¿Y por qué? Porque el ángulo daba para eso. Fue dejado en libertad inmediatamente. Esta cantidad de horas entregadas, ¿no es cierto?, por este proyecto. Y aquí claramente hay que hacerle un reconocimiento a nuestras familias. Nuestras familias nos veíamos muy poco y la verdad que recibir el apoyo permanente, que ellos también estén interesados en esto, también merece un reconocimiento importante a estas alturas de la vida. Pero hay cosas que yo de verdad lo que más destacaría es el apoyo familiar. A mí para poder estar en mi casa con 2 hijos chicos que querían jugar a la pelota conmigo y yo no tenía mucho tiempo, entonces yo me llevaba la pega para la casa. La familia, ¿no? Eso de salir a las 3 de la mañana de repente y seguir a las 7, pero la ausencia también implica un mayor esfuerzo para estar presente como padre y esposa. Bueno, tuve 26 años en matrimonio, divorcio, pero estamos consolidados ya como familia y todo. Yo tengo que hacer un reconocimiento a mi señora, porque ella fue madre y padre, porque nosotros no nos veíamos. Y ninguno podría yo aceptarle que diga que su familia no fue la base de lo que finalmente logró. A mí me pasó eso. Mi familia fue siempre la base. Pienso que la familia del carabinero es el otro 50%. A ver, la especialidad es hermosa, pero requiere de mucha dedicación,
creo que no podemos ser jornaleros, o sea, tú no puedes basarte en un horario. Yo creo que en este tipo de cosas tú tienes que terminar lo que estás haciendo cada día, porque al día siguiente si no vuelves a partir de lo mismo. Y que lo más preciado es la conciencia que uno tiene, o sea, de hacer un trabajo profesional, que no tengas compromisos éticos, que cuando llegues a la casa tú apoyes la cabeza y puedas dormir tranquilo, o puedas hablar con tus hijos, con tu mujer y mirar a los ojos. Yo creo que el prestigio que tiene Carabineros lo tiene que mantener cada uno de los carabineros, y la ABOCAR es lejos, creo, la especialidad que tiene que contribuir a eso. Y hoy día se cimienta esta necesidad que yo tenía de reencuentro y de entender que lo que se hizo no fue en vano. Manifestarle el profundo orgullo que siento de ver cómo la posición de la ABOCAR en el transcurso del tiempo. Es un orgullo, o sea, cuando tú ves cómo partimos con la pobreza que se inició en el laboratorio, verlo hoy día a nivel nacional, a cargo de casos que son súper importantes a nivel de los tribunales, obviamente que tú sientes un orgullo. Y subrayo nuevamente esa calidad humana de este personal que hizo grande este laboratorio, con muchas privaciones. Así que eso fue innato, por nuestra condición de personal, funcionario de esta tan linda institución, Carabineros de Chile. ¿Qué es lo que me queda a mí de esto? Muchos recuerdos, muchos buenos momentos, felicidad. Aquí lo pasé siempre muy bien. Yo a veces trabajaba 14 horas aquí y no me daba cuenta. Y yo siempre decía, oye, ¿cómo es la ABOCAR? Oh, no, si en la ABOCAR trabajamos 18 horas diarias, trabajamos 35 días al mes, 15 meses al año. ¿Cómo 15 meses? Sí, pues, los 12 meses más el mes de María, el mes del Mario. No había fechas especiales. Para nada. Pero sí, después nos juntábamos todos. Sí, claro. Nos juntábamos aquí todos, aquí en la escuela. Claro. Sí. Lo juntábamos todos, ¿no? Los hijos, la señora. Hacíamos actividades, claro. O un paseo. Para integrar. Claro, y ahí lo juntábamos y seguían conociendo todos. No cambiaría nada más. Fueron buenos tiempos. A lo mejor haberle dedicado un par de horas más. Sí. Un poco lo que te decía hace un rato, de que tú formaste parte de esa historia, y que cuando tú miras tu vida hacia atrás dices, yo contribuí a esto, dejé alguna huella. Y seguir teniendo esa visión de futuro que permite desarrollar y traer, ¿no es cierto?, nuevos elementos que permitan dar un mejor servicio, no solamente a la justicia chilena, ¿no es cierto?, para mejores decisiones, sino que en definitiva a Chile. Y por eso yo me siento súper orgulloso de que ese crecimiento se haya mantenido en el tiempo, que hoy día los profesionales tengan ese mismo apego por ir creciendo. Y lo que no hay que perder nunca de vista es que tú eres de las especialidades, yo diría, más complejas que tiene las policías en el mundo. Y con orgullo digo, fui parte de esto. Esa es la satisfacción muy grande. Pero feliz, finalmente feliz, yo lo llevo acá adentro. ¿Qué más te puedo decir? ¿Le emociona hablar de su ABOCAR? ¿Se emociona? Sí. Ya estoy fuera, sí. Pero nunca voy a dejar de estar aquí. Se solicita pasar al frente a los siguientes fundadores: Teniente Coronel Guillermo Havlicek Parada, Teniente Coronel Mario Carrasco Pacheco, Suboficial Mayor Francisco Guerra Paza, Suboficial Mayor Óscar Sandoval Saavedra. También se invita a presidir esta develación al director de la Dirección Control Drogas e Investigación Criminal, General Don Jaime Velasco Bahamondes,
junto al jefe de Departamento de Criminalística, coronel señor Roberto Saravia Velázquez. Al mirar la historia, queremos hacer un reconocimiento a quienes con vocación de servicio, con sacrificio y con compromiso crearon esta especialidad. En la actualidad, un referente a nivel nacional e internacional. Su legado se mantiene y permanece en el tiempo para las nuevas generaciones de especialistas. Nuestra gratitud para quienes crearon los cimientos de lo que somos hoy en día, la alternativa científica en búsqueda de la verdad.